estas pequeñas porciones de tu palabra, porque es a ti al que se busca, Señor, sean una bendición para ellos, así como lo son para nosotros. Rogamos, ayúdanos a no solamente ser oidores que acaben olvidando, sino a ser un oidor que preste atención y un hacedor de tu palabra. Bendice a tu pueblo en este día. Te damos gracias por este viernes, en este tiempo de oración, en la iglesia IMEC Filadelfia, aquí en Puebla, México. Te rogamos, guarda a todo aquel que está escuchando, a todo aquel que se está uniendo, a todo aquel que se va a unir. Ruego que bendigas, Señor, los hogares, bendigas, Señor, las familias, bendigas, Padre, a cada individuo en cada lugar, de manera especial para aquellos que tienen familiares que están atendiendo a los enfermos, a los médicos, a los doctores. Señor nuestro, las enfermeras, todo aquel, Dios mío, que tiene que ver con toda esta necesidad que el pueblo, Señor, está teniendo en México y en el mundo. Bendícenos, Señor Jesucristo. Te glorifico a ti en este día y rogándote que la preciosa sangre de Jesucristo que se derramó en la cruz del Calvario nos bendiga, nos ayude, nos guarde. Señor nuestro, aquella que derramó por nosotros en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. Glorifícate, Señor Jesucristo, y bendícenos. Quiero rogarte que bendigas al más necesitado, que bendigas a aquel, Dios mío, que no tiene en este día. Nos acercamos a ti orando en el nombre de Jesucristo, porque no tenemos otro medio de acercarnos a ti más que en el nombre de Jesucristo, el Señor y Salvador. Queremos rogarte, Dios mío, por aquel que mira la transmisión y necesita ayuda. Todos te necesitamos a ti. Eres dueño, eres Señor, eres Rey, eres Príncipe, Jesucristo, de todas las cosas. Te damos gracias porque tú eres el que, Señor nuestro, has permitido que todas las situaciones vengan. Y Dios nuestro, no que tú tengas culpa. Tú no tienes culpa de todas las cosas que llegamos a hacer de manera equivocada. Por favor, te rogamos, ayúdanos en este día. Y Señor, oramos rogándote que tu preciosa sangre que derramaste en la cruz del Calvario por nosotros, por nuestros pecados, por nuestras actitudes deshonestas, vengan a limpiarnos y ayudarnos. Hemos ungido las casas, hemos orado, Señor, rogándote que tu ángel, Dios mío, Señor, proteja el hogar. Tu unción, tu poder, tu ayuda sea la que bendiga y cuide, Señor, cada casa, de cada familia, de cada amigo, de cada hermano. Señor nuestro, sabiendo que tú escuchas la oración de cada uno de nosotros, porque eres, Señor, fiel. Tú no te niegas a ti mismo, eres el que te inclinas e inclinas tu oído para escucharnos, para oír, Señor, nuestras voces y nuestras plegarias. Pedimos en este día, en este viernes de oración, tócanos, bendícenos, te rogamos, danos sabiduría y ayúdanos a traer sabiduría al entendimiento, de tal manera que nos ayudes a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría y entendamos que nuestra vida es como un vapor de agua que está en este día, mañana no, Señor. Somos como la hierba del campo, dice tu escritura, que hoy crece, mañana florece y a la tarde es quemada y se seca. Dios mío, ayúdanos a cada uno y bendícenos. Te ruego que bendigas a los enfermos, a los necesitados, que bendigas al país, Señor, y guardes y nos des sabiduría. Perdona nuestra insensatez, perdona nuestra locura, Señor nuestro, aquello que hacemos arriesgadamente sin entender que hacemos cosas contra nosotros mismos a final de cuentas. Te ruego que bendigas tu palabra y que al abrirla, Señor nuestro, sea una bendición como lo ha sido para tantos de nosotros. Y no porque tu palabra necesite ser bendecida, pero porque, Dios mío, los necesitados somos nosotros. Guarda a tus hijos y bendícenos en Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Es para mí un gusto acercarme a usted. Estamos en la iglesia IMEC Filadelfia, en Puebla, México, sabiendo que hay mucha gente que está siendo conectada y se está conectando a esta transmisión, y no solamente gente de Puebla, sino de toda la República Mexicana y aún fuera de la República. Y no es porque busquemos a una persona, sino porque buscamos la bendita palabra de Dios. Es a Cristo Jesús al que se busca, es a Cristo Jesús al que se pide y al que se quiere conocer.
Así que quiero invitarle a que abra su Biblia conmigo en este pequeño viernes de oración para la iglesia y un pequeño estudio de la palabra de Dios. Por cierto, quiero mandar bendiciones a toda la iglesia, sabiendo que el Señor nuestro Dios es el que les guarda y el que les bendice. Queremos que usted sea bendecido, queremos que Dios siga siendo fiel como lo ha sido. Así que vayamos al libro de Mateo, el Evangelio de Jesucristo según Mateo, en el capítulo 24, y voy a leer los primeros 3 versos. Y salido Jesús, íbase del templo, y llegáronse sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, y respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Y sentándose en el monte de las olivas, se llegaron a él los discípulos aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo. Bueno, esta pequeña porción que quiero tocar hoy solo tengo unos cuantos minutos para poder mostrarla. Si yo le pudiera titular, le titularía Señales y signos de los últimos tiempos, porque eso es en el tiempo en donde estamos. Apenas en estos minutos que voy a tener, quiero explicar una pequeña parte. En el versículo 3, Jesús es tomado para responder preguntas que los discípulos acaban de hacer, porque ellos les muestran los edificios del templo y lo majestuoso que son. Jesús se voltea y les dice: estas piedras que están encima unas de otras haciendo la construcción, ninguna de ellas va a quedar una encima de otra. Entonces los discípulos se allegan a él y le dicen: dinos cuándo serán estas cosas. En otras palabras, ¿cuándo vas a destruir el templo? ¿Y qué señal habrá de tu venida? ¿Y qué señal habrá de el fin del mundo? Luego Jesús recibe 3 preguntas cuando él solamente ha dicho que este templo será destruido. Todos sabemos que en el año 70 Tito y su ejército romano acabaron destruyendo el templo. Luego a Jesús le preguntaron: ¿cuándo serán estas cosas? Segunda pregunta: ¿qué señal habrá de el fin de tu venida? Y la tercera: ¿qué señal habrá del fin del mundo? Así que cuando usted platica con alguna persona y tiene varias conversaciones y tiene varios motivos de las preguntas o de las cosas que se están hablando, usted no responde las que están a la mitad, o inclusive si son muchas no responde la primera, porque la mente se queda con la última de las preguntas casi siempre. Y la última pregunta que le hicieron: ¿cuándo serán las señales del fin del mundo? Luego entonces Jesús responde esta pregunta en primer lugar, porque es la última que se queda en la mente de ellos. Y eso lo responde en el versículo 4 al versículo 14. El ignorar estas porciones hace que la gente se confunda en estos días y diga todo tipo de torpezas solo por no leer de manera correcta. Así que en el verso 4 al versículo 14 del capítulo 24 de Mateo, Jesús responde cuáles serán las señales del fin del mundo. Y del versículo número 15 al versículo número 26, entonces él responde la pregunta primordial o la primera que le hicieron. ¿Y cuál es la primera? Sino, ¿cuándo vas a destruir este templo? ¿Cuándo serán los días que tú destruyas? ¿Cuándo será el día que Dios destruya este templo? Y él responde del versículo 15 al versículo 26, cuando Jerusalén sería destruida y esa ciudad santa sería simplemente echada afuera. Así que cuando uno llega a las porciones de la palabra de Dios y uno aprende de él en esas porciones, entonces uno puede razonar en el versículo 15 al 26 estas porciones de la bendita palabra de Dios. Así que él acaba respondiendo cuándo destruiría el templo. Y la última pregunta que queda en el aire entonces son: ¿y qué señales habrá de tu venida? ¿Y cuál venida? Sino la venida de Cristo Jesús a la tierra. Y todos sabemos que cuando Él venga a la tierra y pise la tierra, entonces la tierra será destruida. Ese es el fin del tiempo, ese es el fin de todas las cosas. Y eso lo responde del versículo 27 al verso 31. Así que cuando usted pone entendimiento en ello, podrá entonces saber bien que los tiempos que estamos viviendo ahorita son las señales de los últimos tiempos, no del fin del mundo. Porque cuando Jesucristo venga a la tierra, simplemente la destrucción será total.
Su gloria irradiará de tal manera que traerá juicio sobre esta tierra, pero en este momento estamos viendo las señales del fin del mundo. No se preocupe, son primero las señales. Todavía no es el fin, pero ¿qué nos está diciendo esta escritura? Sino que nos apuremos, porque nos importa a usted y a mí prepararnos para que las cosas no nos sucedan a nosotros. Tanto así que en Mateo capítulo 16 dice esta escritura: y llegándose los fariseos y los saduceos para tentarle, le pedían que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando es la tarde del día, decís sereno, porque el cielo tiene arreboles. Y a la mañana, hoy hay tempestad, porque tiene arreboles el cielo triste. Hipócritas, que sabéis hacer diferencia en la faz del cielo y en las señales de los tiempos, ¿no podéis? La generación mala y adulterina demanda señal, mas señal no les será dada, sino la señal de Jonás, profeta, y dejándolos se fue. Luego a Cristo Jesús, mientras en su ministerio estuvo en esta tierra, estos fariseos, saduceos, herodianos, todo mundo, el mismo pueblo se acercó pidiéndole: haznos señales, dinos, haznos milagros, dinos, enséñanos, muéstranos. Si usted lee bien va a encontrar que Jesucristo solo dejó 4 señales reales. Estoy hablando de este tiempo. Y no estoy diciendo que no haya hecho milagros, no haya hecho prodigios. Estoy hablando que solo dio 4 señales, pero eso es un material para otro tiempo. Sin embargo, aquí reafirma una de las señales, la señal de Jonás. Y todos sabemos que Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de la ballena. La Escritura le llama en el Antiguo Testamento un pez. Así que un gran pez, pero el Nuevo Testamento afirma que es una ballena. Pues ¿qué pez tan grande pudiera ser el que se hubiera devorado todo un hombre, sino una ballena? Y sabemos que así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así Cristo Jesús en una de estas primeras señales de 4 estuvo 3 días y 3 noches dentro del infierno, purgando los males de usted y los míos, purgando el infierno para que usted y yo no pudiéramos ir, ya no fuéramos ahí. Luego nuestra salvación está comprada por el sacrificio de Cristo. Amigo, quiero decirle, usted y yo no necesitamos hacer nada, usted no necesita hacer un prodigio, ni necesita cambiar de nada. Lo único que necesita es dejar que aquel que hizo una señal grande para usted entre al corazón de usted. A la mente no, todo mundo cree en la mente, todo mundo cree en la cabeza, en los pensamientos. El mismo diablo cree en Dios, los mismos diablos creen en Él y cuando se acuerdan hasta tiemblan, pero no se les quita lo diablo. Luego lo importante es dejar que Cristo venga a vivir al corazón porque Él es el que salva y sana. Las religiones tienen su lugar, los pastores, ministros de culto, sacerdotes, como usted les llame, tienen su lugar, pero lo único que salva y sana es Cristo Jesús el Señor y no debe olvidarse. Así que Él dejó esta señal, estaría en el infierno 3 días y 3 noches, pero les dijo a los fariseos que se acercaron junto con los saduceos: oye, dinos, danos señal. Y Él les salió diciendo: si ustedes voltean al cielo y saben ver cuando la tierra ha dejado que las nubes suban, los cielos se llenen de nubes, saben cuándo lloverá y cuándo no lloverá. Si ustedes pueden darse cuenta en lo físico, les dijo una palabra muy fuerte: hipócritas. Si pueden darse cuenta de ello, ¿por qué no se dan cuenta de las señales que hay? Luego, amigo, no estoy diciéndolo yo, la palabra es bastante fuerte, pero no seamos hipócritas. Si estamos dándonos cuenta del mal que está cundiendo, y no está cundiendo solo en tu cuadra, no está cundiendo solamente en tu colonia o en el país donde te encuentras, entiende, es una señal para todo el mundo. Dios está sacudiendo los tiempos y nos está mandando señales para recordarnos que Él está a punto de venir por nosotros. Tengo una pequeña presentación que al mismo tiempo que estoy hablando quisiera que usted la viera y usted pudiera razonarla, porque es en estas porciones que entonces podemos comprender de una manera más grande. Así que Jesús mismo dijo en Mateo 24:4, respondiendo Jesús dijo: mirad que nadie te engañe. Luego sabía que se levantarían gentes mentirosas. Luego Dios quiere que nadie te engañe,
que ninguno venga. ¿Por qué? Porque la siguiente porción que dice esta porción es que porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Pueden venir todo tipo de personas tratando de decir todo tipo de situaciones, pero quiero decirle, el único que puede decir una señal correcta es Cristo. Ahora, la palabra señal que está aquí en el original hebreo escrito es la palabra paraot o señal en hebreo. Es la escritura que se está viendo, una O, una T y una H, que literalmente tiene diferentes significados: una bandera, un faro, un monumento, un presagio, una evidencia, una marca, una muestra. Al menos aquí hay 7. Y es la misma cita bíblica que está en Génesis 1, versículo 14. Y yo quisiera que usted fuera a esa porción, y sé que está yendo a esa porción también. Ahí mismo se encuentra en esa parte. Y dijo Dios: sean lumbreras en la expansión de los cielos para apartar el día y la noche, y sean por señales y para estaciones y para días y para años. Luego quiero detenerme un instante aquí y trazar la escritura de alguna manera para poder compartirle y que usted y yo podamos comprender. Yo sé que para algunos no van a poder ver esta parte de presentación a través del proyector que tenemos, pero a través de la página de YouTube estará usted viendo este tipo de presentación. Luego la Escritura enseña cómo Dios traza su verdad, cómo muestra sus conceptos. Dios conceptualiza sus verdades, da su verdad en un concepto correcto y lo hace de manera sencilla, porque el más interesado es Dios. Y en este caso se utiliza una balanza. ¿Por qué una balanza? Sino porque una balanza muestra el equilibrio que Dios tiene. Y de un lado, Dios puso señales físicas. Así como ahorita acabamos de leer en este capítulo de Mateo, al que fuimos a leer en el capítulo número 16. Jesús se voltea y le dice: si puedes entender en lo físico, pues entonces se entiende que van a venir señales espirituales en las que tú necesitas prestar atención. Luego Dios muestra su verdad a través de balanzas. Y esta porción de la escritura de Mateo capítulo 24 tiene una grande balanza con 2 porciones: señales físicas de un lado y señales espirituales del otro lado. Luego necesitamos comprender cómo la escritura se explica a sí mismo. No necesita una persona para que Él explique su verdad. Otra vez voy a repetir eso. Dios no necesita de alguien que se le pongan los ojos hacia atrás y pida que se acerque a alguien para que esta persona muestre su verdad. Esta es una torpeza. Dios no necesita de un hombre para mostrarse y mostrar su verdad. Quiero decirle que la Biblia se enseña a sí misma. La palabra de Dios se muestra a sí misma. Y es ahí donde queremos bendecir a Dios por tener el privilegio de tener un lugar, un grupo, un líder que todavía tenemos en vida, porque la líder anterior que tenemos acabó falleciendo casi a los 100 años. Más de 70 años de enseñanza han enseñado y mostrado la realidad de la Escritura, y no por una persona, sino porque todo es netamente bíblico. Luego nos han enseñado que la misma Biblia se muestra a sí mismo. En otras palabras, lo que dice en una porción lo dirá en otra, y entonces nunca habrá contradicción. Ese es un buen lugar donde usted puede aprender. Y en este caso, esta situación de las señales que Dios está mostrando aquí tiene una grande balanza en el capítulo 24 de Mateo para equilibrar el entendimiento. Y en primer lugar pone las señales físicas, las que estamos viendo. Y esa es la porción a la que quiero tocar en este día. Luego la otra voy a tomar un tiempo para mostrarle a usted después. Señales. En primer lugar, las señales físicas que Dios puso, son estas señales naturales que puso en los cielos, que son un ejemplo de luces y señales espirituales que Dios puso para enseñarnos en el cielo de manera profética cómo funcionan estas manecillas de Dios en su reloj espiritual. En otras palabras, si puedo entender en el lado físico, podré entender en lo espiritual. En el libro de Mateo, Jesús dice: cuando veas estas señales, y cuando usted ve la palabra hebrea para señal, ot, en el original hebreo, encuentra que es la misma que está en Génesis 1:14, cuando el Señor Jesús se para y dice: estas señales que estoy sacando, el sol,
la luna, las estrellas, son por señales en los cielos. Ahora, si podemos entender lo físico, podremos entender lo espiritual. En otras palabras, estas funcionan como una luz profética que señalan e indican un cambio de acción o de condición o de cualidad que está a punto de suceder. Usted y yo sabemos, ahorita por ejemplo, son las 7 y tantos de la noche, 7:27, y la luz del sol se ha ido casi en su totalidad. Y digo casi porque sabemos que la luna refleja el sol, la luz del sol, y entonces podemos mirar un poco, porque si no tendríamos tinieblas totales. Sin embargo, si esto lo entendemos en lo físico y podemos saber que está habiendo un cambio, una condición, una acción, una cualidad que está sucediendo, ¿por qué no entonces podemos entender en lo espiritual? En otras palabras, en lo natural ellas gobiernan todos los movimientos en esta tierra, separan la luz del día, las tinieblas de la noche. Estoy hablando de las estrellas, de la luna, del sol. Y así como gobiernan en lo natural, obviamente en lo espiritual, estas luces que Dios nos ha dado en Mateo 24, en otras palabras, estas señales de luz profetizan el avance, el progreso, que los años de Dios han sido puestos, aún los meses, los días, las horas, los minutos, para predecir, no solo en lo espiritual, en lo físico, perdón, el cambio de estaciones, pero también en lo espiritual. Y hay una estatura que está aquí en el libro de Génesis, capítulo 1, verso 14. Tengo una primera porción, usted la debe ver en la transmisión en YouTube. Está, de alguna manera, puse un verso 16 cuando es el verso 14. Quiero que me disculpen, pero estamos en Génesis 1:14. Si usted tiene su Biblia a la mano, quiero pedirle que lo lea. Génesis 1:14. Y dijo Dios, sean lumbreras en la expansión de los cielos para apartar el día y la noche, y sean por señales y para estaciones y para días y para años. Luego la escritura toda entera está trazada en una forma de cruz, y Dios muestra sus conceptos a través de estaturas de verdad o de cruces que tienen 4 puntos. ¿Y por qué lo hace así Dios? Porque quiere que aprendamos de manera paulatina. En este caso tengo un inciso A que después nos lleva al inciso B, después al inciso C y después por último al inciso D. En otras palabras, Dios es tan amable para enseñarnos parte de verdad, pero cuando tenemos las 4 juntas, hace toda una verdad. Y en primer lugar, en el lado físico, el reloj natural de Dios controla las actividades de usted y mías, las actividades del hombre. En primer lugar, en este verso 14, la luz natural enseñorea sobre el día y la noche. Vuelvo a repetir, son 7:30. Y estamos siendo gobernados por la luz natural, tanto del día como por la noche. Luego, si Dios puede controlar esto en lo físico, claro que puede controlar en lo espiritual. Y déjeme decirle, la realidad que espiritualmente, el tiempo en el que estamos viviendo, casi es la medianoche. Estamos en el final del momento. No tarda en venir la luz, la oscuridad total, y la luz se habrá ido. Y estoy hablando en lo espiritual. Así como en lo físico estamos entrando en la noche, en lo espiritual el mal está cayendo sobre toda la tierra, tiempos de angustia para toda la gente. En segundo lugar, o en el inciso B, las lumbreras naturales dividen el día y la noche. No solamente se enseñorea sobre el día y la noche, pero también las divide. ¿Por qué es eso? Porque usted y yo tenemos un reloj por el cual nos medimos, y es esta luz natural la que divide. No le llamamos AM y PM, antes del meridiano, después del meridiano, o pasando el meridiano, o posmeridiano. En otras palabras, quiero decirle, las luces naturales dividen literalmente el día y la noche. Entendamos, la luz de la bendita palabra de Dios es la que pone un límite, la que divide de manera correcta. Las iglesias, vuelvo a repetirle, tienen su lugar. Quiero recordarle rápido y desmarcarme. En primer lugar, yo mismo soy igual de pecador que usted, a lo mejor peor. Pero gracias a Dios porque es Cristo Jesús el que salva. No es un líder cristiano, no es una iglesia, no es un movimiento, no es una secta, no es una religión. Todas esas cosas tienen su lugar y nosotros las respetamos. Pero el único que salva es Cristo Jesús, amigo. Y Él es el que ha dividido este tiempo.
Así que si las luces naturales en lo natural enseñorean cuándo es el día y cuál es la noche, y también en lo natural dividen el día y la noche, pues entendamos, es Dios dividiendo en este tiempo, mostrándonos estas señales. No es el fin del mundo, pero son las señales del principio para que esto se termine. Abra sus ojos, abra su corazón, corra todo lo que pueda. Y para algunos de mis hermanos y amigos y familiares y amigos que vienen a la casa de Dios con nosotros, luego nosotros a veces despreciamos los tiempos de la Escritura y de la palabra de Dios y de la iglesia. Quiero preguntarle, ¿cómo se siente en estos días? ¿Cómo se sentiría si usted no tuviera a alguien que le enseñara y que tuviera a dónde ir y dónde correr? Le pregunto, ¿le gustaría quedarse en esta tierra? Sabemos que el tiempo no está lejos de que Jesús venga por nosotros. No pise la tierra, sino la Biblia dice que vendrá a los cielos y de ahí con una final trompeta y poderosa nos llamará y oiremos su voz y subiremos allá arriba, nos arrebatará. ¿Por qué nos arrebatará a las nubes y encontraremos a Jesús en el aire? Porque esta tierra estará peor de lo que está pasando en estos días. Yo quiero irme a casa ya con Él. Quiero subir allá arriba con su presencia, con la presencia de Él. Ojalá usted también pueda apuntarse para acercarse. Y qué bueno saber que no es una iglesia la que lo apunta, es la vida de Cristo y el acercarnos a ella y el vivir la que nos lleva a su presencia. En tercer lugar, las lumbreras naturales sirven como señales. Ahí mismo en Génesis 1:14, las lumbreras naturales sirven como señales. Y esta palabra que estoy leyendo, y sean por señales, sean por señales, sean por señales. Luego las luces en lo natural son señales. Cuando usted sale y mira la luna, usted sabe que es de noche, ¿o no? Cuando usted sale y ve las estrellas, sabe que es de noche, porque es una señal. Cuando usted sale al día y ve el sol, sabe que el día está ahí. Solo estuviera con una dificultad emocional y mental, no lo discerniría. Si esto es así en lo natural, sirven como señales. Cuanto más las señales que Dios nos dejó a través de Cristo, cuando veas estas señales, entiende, es el fin del mundo. No es la parte final, no es la destrucción, pero sí la señal, es el principio de los dolores. Y en cuarto lugar, este versículo 14 dice, y sean por señales y para estaciones y para días y para años. Luego en el lado natural sirven para las estaciones. Todo el mundo sabemos que estamos pasando de estaciones a otros, de una estación a otro. El sábado que viene tendremos que cambiar nuestro reloj por lo que el humano ha hecho para, según, aprovechar más el tiempo. Y yo no estoy en contra de eso, del día, y que haya más tiempo para aprovechar, y sabemos que cambiarán. Pero quiero decirle que aún en ello, las luces sirven en lo natural para cambiar las estaciones. Venimos saliendo de un invierno, entraremos a una primavera, para después ir a un verano, otoño y regresar a un invierno. Amigo, este es el tiempo de acercarnos a Dios. Si en lo natural podemos entender las cosas, cuánto más en lo espiritual. Así que, para recapitular rápido, acabo de explicarle a usted que hay señales en el mundo físico que pueden llevarnos y enseñarnos. Y si esto es en lo físico y podemos entender las señales físicas, entonces el Señor pone esta balanza para ayudarnos a entender a través de estas balanzas las señales espirituales que están por venir. Yo quisiera que usted siguiera conectado en estos días. Hoy tenemos un sinfín de lugares donde ir y donde buscar palabra de Dios. Y yo no estoy despreciando ninguno de ellos, pero ojalá pueda acercarse a comprender un poco más de ello. En las señales espirituales quiero mostrarle a usted cómo la Biblia enseña. Y no soy yo, no es una persona, es Dios el que enseña literalmente estas señales espirituales. Estas señales espirituales que están trazadas, ya le acabo de mostrar una balanza donde Dios equilibra tanto en el lado físico, ahora mostrará sus señales espirituales, y lo que quiero es llevarle a encontrar 5 puntos en estas señales espirituales. Están trazadas y quiero ponerlas en esta ocasión a manera de letras A, B, C, D y E. Son 5 porciones en las que están trazadas. En la cuarta o en el inciso D
hay 16 anotaciones diferentes, 3 notas, 16 notas que Dios pone aquí para que aprendamos, pero estas A, B, C, D, E, si las cuenta 1, 2, 3, 4, 5, que están puestas ahí. ¿Y sabe por qué 5? Porque el 5 es el número de la gracia. Luego Dios, por su gracia, por su regalo, nos enseña estas señales espirituales para que entendamos y aprendamos. Luego es un gusto para mí el acercarme con usted en este tiempo de este pequeño momento. Acabo de utilizar apenas 25 minutos, realmente 24. Tengo 1 minuto 14 para terminar. Quiero recordarle a usted que jamás ignore la voz de su conciencia. Otra vez le voy a repetir, jamás ignore la voz de su conciencia. Y no estoy tratando de que usted se espante, estoy diciéndole, prepárese, porque estamos en la parte final de los tiempos. No es la destrucción, pero son las señales de la parte final. Que Dios bendiga su corazón, bendiga su vida. Quiero terminar con una pequeña oración y quiero bendecirlo y quiero rogarle, Filadelfia, tome este tiempo para doblar sus rodillas en casa, junto con su familia, si se puede, y si no, cada quien en la manera que sepa hacerlo. Si no puede doblar sus rodillas, incline su cabeza y ore estas pequeñas porciones. Aún después de la transmisión, tome un tiempo, y sabemos que de manera nacional estamos uniéndonos a las 10 de la noche por 10 minutos, 40 días, de los cuales ya tenemos varios de ellos. No lo hacemos por la gente, no lo hacemos por nadie, lo hacemos por Dios. Tenemos un grupo enorme de gentes que nos están enseñando, que nos están diciendo qué hacer. Amado Señor, queremos rogarte en esta hora que bendigas a tus hijos, nos bendigas a todos. Quiero pedirte, Señor, por los más pequeños de Filadelfia, de la iglesia, del templo en el que estamos. Y no solo por ellos, sino por cualquiera que escucha, Señor, los hijos que tienen en los lugares donde están, las familias que tienen. Quiero rogarte en tu nombre, por favor, bendícelos, tócalos. Desde el más pequeño te quiero pedir por ellos. Quiero pedirte por aquel que es un adolescente, un jovencito, un niño, Señor. Quiero rogarte que lo ayudes y lo guíes. Ayúdale a no hacerse sabio en su propia persona. Ayuda a los padres que tiene, a los tutores que tiene y al que el que no tiene padres. Permite que alguien venga y pueda ayudarle, como me ayudaste a mí, Padre Celestial, en el tiempo que te encontré y en el que muchos de nosotros te hemos encontrado. Quiero rogarte por el joven, por la joven, Señor, que en estos días, Dios mío, minimiza las situaciones que se manda desde el cielo para avisarnos. Ayúdales, amado Padre, y guárdales. Señor nuestro, están en la flor de la vida, están en el tiempo de sembrar. Te ruego que los bendigas a ellos para que puedan sembrar todo aquello que necesitan y que un día, Señor, es necesario que tengan. Bendice a cada joven, a cada señorita, provéeles, Padre. Quiero rogarte, Padre bueno, que también bendigas a los adultos. Bendice, Señor, a cada adulto. Bendice a cada persona, a cada mujer, a cada hombre. Señor, que necesita llevar pan a casa, provéele. Haznos sabios y te damos gracias por este tiempo de reprensión, Señor, de sacudirnos, de hablarnos, de mandarnos señales de luz. Te quiero rogar por aquel que es anciano, por aquella que es anciana. Señor, que la madurez le ha venido. No permitas que la insensatez se apodere, pero que puedan, Señor, guardarse, no solo en una casa física, pero en ti, Padre, porque es en ti donde hay seguridad. Quiero rogarte por los amigos que nos escuchan. Quiero darte gracias por todos aquellos lugares que abren su casa, abren la transmisión, Señor, en vivo, o pueden buscarla en otro tiempo. Quiero pedirte que los bendigas. Señor, son gente que uno aprecia y ama. Permite que esta pequeña porción sea entendible para las mentes de cada uno de los que estamos escuchando y que escucharemos. Señor, porque es a ti al que se busca. Te rogamos que nos guardes, te agradecemos por los líderes que nos prestas. Bendice la vida de la directora que tenemos en México, en este grupo cristiano. Bendice a la hermana Esparza.
Bendice a la doctora Graciela, guarda su vida, Señor, protege su salud, cuídala y fortalécela. Y Señor amado, junto con ella a todos aquellos que tienen un liderazgo y tienen una prominencia entre nosotros, que presiden el camino, Señor, para tantos. Te ruego que los hagas sabios, nos hagas sabios, Padre, aquellos que tenemos un encargo tuyo para servir. Guarda a tu pueblo, bendícenos. Y Señor, y si tú tienes a bien, queremos reunirnos el día domingo en la mañana a las 10 y en la tarde a las 5, como lo hemos tenido por hábito al venir a tu casa, en este caso desde nuestros hogares, a través de estas transmisiones. Quiero rogarte que nos guardes, guarda a los enfermos. Quiero orar una vez más, rogándote por los médicos, las enfermeras, los camilleros, Señor, los que manejan las ambulancias. Dios mío, todavía no viene la totalidad del mal a México. Permite que tus manos detengan, Señor, el mal y no permitas que suceda. Dios mío, Señor, y aquel que está padeciendo ya en un hospital, dale la fuerza y provéele lo que necesita. Bendice al país, bendice a los gobernantes, ayúdalos a ser sabios y ayúdanos a todos a hacer lo que tú quieres que hagamos. Guarda, Señor, a cada líder, cada liderazgo que hay en cada lugar, en los hogares y en las familias. Cuídanos, Padre, y bendícenos en este día. Te damos muchas gracias, porque es Cristo Jesús, a través del cual oramos y pedimos, nuestro Señor y Salvador. Amén. Y antes de cortar la transmisión, quiero recordarle, hoy vimos una balanza en la cual Dios equilibra todas las cosas. La primera parte, vimos las señales físicas, y si en lo físico podemos entender, entonces comprendamos las que Dios nos mostrará en lo espiritual. 5 puntos que veremos la siguiente reunión, en los cuales 5 porque es el número de la gracia, y en el número 4, y esto no es de extrañarse, en el 4º punto, en el más alto, hay 16 señales más para entender. Si no aprendemos por las 5, entonces aprendamos por las 16. ¿Y por qué 16? Porque 16 es el múltiplo de 4. 4 señales por el Hijo, 4 señales por el Espíritu de Dios, 4 señales por el Padre, para que podamos entender que es una completa enseñanza de luz. ¿Cuánto bendecimos a Dios porque esté con nosotros? Por favor, no acabando este tiempo, haga otra cosa más que doblar sus rodillas y buscar al Señor por su propia protección y de su casa. Y como les he dicho algún día, si usted no pide por los suyos, entonces ¿quién va a pedir? Que Dios lo bendiga, que Dios le guarde. Le mandamos saludos de la casa pastoral, la pastora Ruth les manda saludos, Armando y Arturo, que tenemos la bendición de tenerlos en casa, uno trabajando y el otro siguiendo estudiando y ayudándome en la transmisión. Muchas gracias a todos, los bendecimos, manténgase pendiente. Gracias a Dios por este tiempo y no se olvide, comparta estas porciones de la Escritura, mándeselas a alguien que necesite, aun cuando no conozca de Cristo, tal vez sea lo que necesite para acercarse. Y no se olvide, comparta los devocionales en audio que tenemos. Gracias a Dios tenemos ahora uno para niños y estamos teniendo uno todos los días con un pequeño cuestionario que ellos deben contestar y mandar a la mensajería de estos devocionales. No haga caso omiso. Por favor, ayude a sus niños a acercarse en este tiempo. Que Dios les bendiga en Cristo Jesús. Los bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Amén.